Ya hemos concluido hace un instante, estimados estudiantes, con la temática de la introducción y de las generalidades sobre el derecho sucesorio. ¿Qué es lo que fundamenta el derecho de sucesiones? ¿Qué elementos tiene? Obviamente hemos visto un listado de cuáles son los elementos, hemos visto qué clases de sucesiones hay, hemos visto además cuál es la diferencia entre el heredero y el legatario. Y ahora corresponde que analicemos cronológicamente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo es que empieza la sucesión? Vamos a ver entonces cómo es que comienza la sucesión. Y esa figura legal se llama la apertura de la sucesión hereditaria. ¿Qué es la apertura de la sucesión? Apertura, estimados estudiantes, significa el acto de dar inicio o el principio de algo, ¿no? Un determinado hecho o acto. El momento a partir del cual se apertura la sucesión hereditaria es el instante de la muerte del decujus. El momento que fallece el decujus, el momento que deja de tener existencia, que deja de tener vida, como diríamos, se genera el fin de la personalidad. Ustedes han analizado el tema de la muerte en derecho civil personas, ¿no? Y ustedes han visto que hay ciertos derechos que se extinguen con la muerte, ¿no? Los derechos de la personalidad terminan con la muerte. Es decir, el derecho al nombre, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la actividad física. Entonces, hay ciertos derechos que se extinguen, pero hay otros que van a generarse. Es decir, se va a generar una nueva relación jurídica. Se va a dar la denominada apertura de la sucesión. Es el momento a partir del cual se da inicio a esa transmisión universal de la que hemos hablado, es decir, todos esos bienes, todas esas obligaciones universalmente se transfieren del decujus a los herederos o al heredero, depende de las circunstancias, ¿no? O al legatario tal vez. O puede darse entonces la transmisión universal o particular del patrimonio de una persona que coincide, este momento coincide con la muerte real o con la muerte presunta de cuyos, ¿no? De una persona. La muerte presunta que hemos visto que se da en ciertos requisitos, ¿no? Después de haber transcurrido cierto lapso de tiempo y, bueno, de haber una declaratoria judicial. La apertura de la sucesión es el hecho que produce entonces la transmisión del derecho del causante sobre su patrimonio a sus sucesores. Eso es lo que nos dice Marcel Planiol, ¿no? Marcel Planiol nos dice entonces que hay un instante, es decir, hay un momento en el que se va a realizar esa transmisión del patrimonio del causante a los causavientes. Y ese es el momento, ese momento es la apertura el momento en que se da la apertura de la sucesión. Significa que un conjunto de relaciones jurídicas y de derechos han quedado sin titular, nos dice Francesco Messineo, que en lugar de aquel debe sustituirse por otro patrimonio que no concierne al anterior titular, sino a un nuevo titular. Entonces, lo que se cambia es la titularidad, ¿no? El artículo 1000 de nuestro Código Civil va a coincidir con todas estas apreciaciones. Nos dice que la sucesión por causa de muerte va a aperturarse el momento de la muerte real o presunta de una persona. Entonces, esto se encuentra previsto en nuestra norma jurídica. Con la apertura de la sucesión se inicia la transmisión sucesoria, que va a terminar con la adquisición de la herencia o el legado por el sucesor universal o particular. Entonces, es el momento inicial, la apertura de la sucesión mortis causa, ¿no? Ese mismo instante, obviamente, coincide con la vocación, es decir, el llamado de los herederos, y también con la delación, es decir, con el hecho de que los herederos tengan esa opción de aceptar o rechazar la sucesión. Por otro lado, es importante manifestar que esto no se aplica a personas jurídicas. Ustedes han visto que las personas jurídicas, o también llamadas colectivas, o también llamadas morales, o también llamadas ficticias, son personas
que se van a extinguir el momento, por ejemplo, en materia civil, las asociaciones, las fundaciones, se van a extinguir el momento en que hayan cumplido su finalidad o cuando ya sea imposible la finalidad que tenían. También hemos visto que, bueno, las empresas pueden terminar con la denominada quiebra, eso lo han debido ver en derecho comercial. Entonces, el hecho de que una persona colectiva termine no genera sucesión mortis causa. Esto únicamente se va a dar respecto a las personas físicas o también denominadas naturales. ¿Cuál es el momento y lugar de la sucesión? Es importante, estimados estudiantes, conocer en qué momento comienza la sucesión, en qué momento comienza la sucesión, en qué momento se da la apertura de la sucesión y en qué lugar se da la misma. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Digamos, al final alguien muere y desde ese instante sucede la transmisión, ¿no? De los derechos del causante al decuyus, del causante al causaviente, del decuyus al heredero. Entonces no tendría mucho sentido. Sin embargo, vamos a ver que para el derecho sí resulta trascendente conocer el momento y el lugar en que una persona ha fallecido, el momento y el lugar en que se apertura, mejor dicho, la sucesión, no el lugar en que ha fallecido, ¿no? Eso vamos a analizar en un momento. El momento de la sucesión se produce en el momento mismo del fallecimiento, es decir, el momento en que muere la persona o el momento en que se ha declarado que la persona hubiese fallecido. Ustedes saben que cuando un juez dictamina la muerte presunta, cuando un juez resuelve la muerte presunta de una persona, tiene que fijar una fecha, ¿no? Una fecha para la defunción de esa persona. Entonces, ese es el momento exacto, el momento de la muerte real o de la muerte presunta o del registro, mejor dicho, de la muerte presunta. Ese es el momento en que se va a aperturar la sucesión. Y esto va a ser trascendente, vamos a ver en un momento más, porque esto va a determinar qué leyes son aplicables, ¿no? ¿Qué leyes son aplicables? Y va a haber efectos retroactivos, ¿no? Si bien si tú has esperado, qué sé yo, 5 años para entrar en posesión de un bien, de todos modos tendrías que pagar los impuestos y eso se aplica retroactivamente desde el momento del fallecimiento, ¿no? No es que solo el momento en que has aceptado la herencia ya podrías tú, bueno, solo ese momento que has aceptado la herencia pagas el impuesto, no, tiene que haber un efecto retroactivo, ¿no? Y considerarse el momento en el que se ha aperturado la sucesión, porque en materia tributaria ese sería el hecho generador. Entonces es importante considerar aquello. Es importante conocer el momento, como decíamos, pues el instante histórico en el que el patrimonio cambia de titularidad es lo que nos importa. Ese es el instante, ¿no? El momento es el instante en el que cambia de la titularidad. Por más que tú hayas hecho tu declaratoria de herederos, así se llamaba antes, ¿no? Ahora se llama aceptación de herencia. Por más que tú hayas hecho tu aceptación de herencia mucho tiempo después, el momento en que se ha transmitido el patrimonio es el instante en que el instante en que ha fallecido la persona. Supongamos que una persona acepta la herencia 2 años después, ¿no? 2 años después de que ha fallecido el decuyus. Es decir, esto formalmente, es decir, cumple con esas formalidades establecidas por la ley. Eso no significa que la deuda y los intereses de la deuda que tenía el decuyus corran desde el momento en que se acepte la deuda. Los intereses van a seguir corriendo el instante que fallece la persona. Entonces, son aspectos a considerar, ¿no? O sea, no hay, ¿cómo diríamos? No genera tampoco una suspensión ni nada por el estilo. Pero a ver, hablemos un poco más. El momento de la apertura va a determinar entonces, como decíamos, la aplicabilidad de la ley vigente respecto a la relación sucesoria. Los efectos que pueden retrotraerse al instante del fallecimiento para el caso de existir conflicto de leyes en el tiempo. Eso es importante, ¿no? Lo más importante entonces respecto al momento en que la sucesión se abre es la ley aplicable, ¿no?
Eso es un aspecto importante. Cobra entonces importancia para el cumplimiento de deberes impositivos, para impuestos. El artículo 1001 del Código Civil establece lo siguiente: la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus, o sea, del fallecido, cualquiera sea la nacionalidad del heredero. Ese es un aspecto también. Entonces ya estamos hablando del lugar de la sucesión. El lugar de la sucesión es el lugar del último domicilio del causante. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante el lugar del último domicilio del... ¿Por qué es importante el lugar de la sucesión? Porque el lugar de la sucesión va a determinarnos qué autoridad jurisdiccional va a ser la que va a conocer los conflictos que se generen, ¿no? Los conflictos que se generen sobre la sucesión. Entonces es importante. El lugar de la apertura es determinado considerando el último domicilio que tuvo el difunto en vida. Esto va a localizar dónde se va a aperturar la sucesión, ¿no? Esto localiza la sucesión y permite determinar la competencia de los jueces que conozcan casos relacionados a la materia. En un momento vamos a ver esto, ¿no? De las normas de competencia. Entonces es importante conocer el momento para saber qué ley se aplica y el lugar para saber qué autoridad va a conocer los conflictos cuando se abra la sucesión. A ver, entonces, haciendo ya algunas precisiones, la sucesión, estimados estudiantes, se determina por el domicilio del causante. La sucesión se produce en el último domicilio que tuvo el causante a la fecha de su deceso, donde tenía establecida su principal actividad. Ustedes ya saben qué es el domicilio, ¿no? Es un lugar donde uno desempeña las principales funciones de su vida jurídica. Es el lugar donde desempeña sus principales actividades. Entonces, el lugar del último domicilio también va a ser el lugar en que se aperture la sucesión. Respecto a la nacionalidad, el mismo artículo 1001 que veíamos, digo 1000, ¿no? 1001 que veíamos hace un instante, habla de la nacionalidad. Se abre para todos los sucesores, sin considerar su nacionalidad o también sus relaciones de familia, ¿no? Bajo el principio de indiscriminabilidad que habíamos analizado. Es decir, que por más que un heredero sea extranjero, el mismo también puede ingresar a la sucesión mortis causa. Finalmente, estimados estudiantes, vamos a hablar del fallecimiento en el extranjero. ¿Qué pasa si una persona fallece en el extranjero? El artículo 1001, en su parágrafo 2, establece que si un boliviano fallece en un país extranjero, el derecho de la sucesión hereditaria se abre considerando el último domicilio que tuvo en Bolivia, ¿no? Entonces no se va a considerar en ese caso, en caso que fallezca en el extranjero, el último domicilio que tenga, sino el último domicilio. Como les manifestaba entonces, si una persona fallece en el extranjero, si un boliviano fallece en el extranjero, lo que va a contar, lo que va a determinar el lugar de la sucesión, de la apertura de la sucesión, es el último domicilio que tenga él en el país. ¿Cuál es la cronología de la sucesión? Es decir, ¿cómo se va a dar la sucesión? Nosotros vamos a analizar un poco más sobre esto en siguientes temas. En primer lugar, se da la apertura de la sucesión, es el primer instante, ¿no? La muerte que se va a dar con la muerte real o muerte presunta. Luego tenemos la figura de la vocación, que es el llamamiento a todos quienes pudieran tener un derecho sucesorio sobre, bueno, respecto al decuyus. Tenemos además la delación, ¿no? Como se llama a todos los herederos, también se va a ofrecer a los mismos, es decir, la delación es esa facultad o potestad que ellos tienen de aceptar o rechazar la herencia. Entonces es como un ofrecimiento de la herencia a las personas llamadas. Y ellos decidirán si la aceptan, la rechazan o tal vez la acepten con el beneficio de inventario, ¿no? En caso de los herederos. Por otro lado, va a surgir la adquisición. Opera desde el momento en que se abre la sucesión. Todos estos no son momentos que se den, ¿no? Paso a paso, sino son momentos que los distinguimos intelectualmente y que se dan desde el momento en que la persona fallece. Se apertura la sucesión, ese instante se da la vocación y los herederos ya pueden aceptar o rechazar la herencia. Y
si nosotros revisamos nuestro Código Civil, los herederos entrarían incluso en posesión desde el instante que se apertura la sucesión, ¿no? Es decir, es como si por ley, es como si ellos ya tuvieran posesión de los bienes, desde el instante que fallece el causante. Las normas de competencia, estimados estudiantes. En caso de que existan controversias, es importante manifestar lo previsto por el artículo 69, parágrafo 4 de la ley del órgano judicial, que es la ley número 025. Nos establece que en caso de existir acciones contenciosas, es decir, acciones sobre las que exista controversia, los jueces competentes van a ser los jueces civiles y comerciales, el juez público en materia civil y comercial, ¿no? Entonces, el juez público en materia civil y comercial va a ser el competente en caso de que haya controversias sobre el derecho sucesorio. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil nos establece lo siguiente, o sea, ¿qué juez es el que va a conocer? ¿De qué lugar? ¿Qué pasa si la persona ha fallecido en Santa Cruz? ¿O qué pasa si ha fallecido en Perú, pero tenía su domicilio en la ciudad del Alto? Entonces hay que considerar eso, ¿no? En las sucesiones, ¿cuál va a ser el juez competente? ¿De qué lugar es necesario que sea el juez cuando existen estas controversias? En las sucesiones va a ser competente, en primer lugar, la autoridad judicial del lugar del último domicilio real de la o del causante, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Entonces, el demandante va a poder seleccionar cualquiera de estos criterios para poder interponer su demanda en casos sucesorios, ¿no? Entonces, puede acudir ante el juez del último domicilio del causante o el juez de la jurisdicción en la que se encuentre cualquiera de los bienes que formen parte del acervo hereditario, es decir, del patrimonio. Eso vamos a ver en un instante, ¿no? Para precisar también, porque ustedes seguro escuchan acervo hereditario, patrimonio, qué sé yo, encontramos causante, de cuyus, causaviente, son términos que vamos a ver son sinónimos en ciertas circunstancias, algunos, ¿no? En un instante más lo vamos a ver. Si el fallecimiento ocurre en el extranjero, nos dice, el juez competente es el juez del último domicilio que el causante hubiese constituido en el estado plurinacional, o el juez de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Entonces, hay una amplia posibilidad hay una amplia posibilidad de elecciones, ¿no? Para quien quiera iniciar una demanda, para quien tenga que iniciar una acción inherente, una acción contenciosa inherente al derecho sucesorio. Ahora sí analicemos, estimados estudiantes, los elementos de la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria está compuesta por elementos personales en primer lugar, ¿no? Hace un instante, o bueno, hace un instante, nosotros veíamos que hay elementos, ¿no? De la sucesión. Hemos visto un listado, ¿se acuerdan? El de cuyus, que es el causante, el sujeto, decíamos, veíamos los herederos, veíamos la vocación, pero aquí vamos a ordenarlo un poquito más estos institutos. En primer lugar, tenemos al elemento personal, ¿no? La sucesión va a estar compuesta por dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ustedes saben, estimados estudiantes, que en el derecho siempre vamos a estar basados en relaciones jurídicas, ¿no? Y la relación jurídica, ustedes han visto desde la materia de personas, está compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo, además un objeto, ¿no? Y un vínculo jurídico. Entonces, en el derecho sucesorio no va a haber una excepción como tal, porque estamos ante una relación jurídica. El sujeto pasivo de la relación jurídica sucesoria es la persona que ha fallecido, cuya herencia es objeto de la sucesión denominada de cuyus. Esta persona se llama de cuyus. Puede llamarse también fallecido, puede llamarse también difunto, puede llamarse causante, puede llamarse autor, transmitente o sucedido, ¿ya? Son términos sinónimos, entonces, de cuyus, fallecido, difunto, causante, autor, transmitente o sucedido, son términos que se usan para referirse a la misma persona, es decir,
a la persona cuya muerte ha generado la transmisión de su patrimonio, ¿no? Por otro lado, tenemos un sujeto activo, es decir, el que tiene ya prerrogativas que va a adquirir, derechos que va a adquirir, derechos que cuando estaba en vida el decujus solo eran expectaticios, es decir, derechos que no tenía en realidad, pero que ya existen en el momento en que fallece el decujus, ¿no? El sujeto activo, entonces, va a ser aquel que ingresa como heredero o también como sucesor voluntario, es decir, como los legatarios, ¿no? Pueden ser denominados sucesores genéricamente, causahabientes o adquirentes, ¿no? Sucesores, causahabientes o adquirentes. Y estos sucesores pueden ser de dos tipos, eso ya hemos visto, ¿no? Pueden ser herederos o legatarios. Eso, ahí sí hay una diferencia. El heredero no es lo mismo que el legatario, ¿no? Ya hemos dicho que el heredero tiene esa relación de familia con el causante, pero el legatario no, es una persona que por voluntad del causante se le ha otorgado ciertas relaciones específicas. Pero el sujeto activo puede denominarse genéricamente sucesor, causahabiente o adquirente. No se olviden de esto, ¿ya? Para cuando vayamos a revisar otras temáticas y usemos esta terminología. Además, la sucesión hereditaria, estimados estudiantes, tiene un elemento real. Cuando nosotros hablamos de elemento real, nos referimos a todo el conjunto de relaciones jurídicas en las que se sucede, que pueden ser a título particular o a título universal. Pero la universalidad jurídica que se transmite, porque el heredero cuando fallece transmite todo, ¿no? Puede haber una libre disponibilidad sobre una parte, pero cuando fallece todo su patrimonio tiene que ser sujeto a transmisión, ¿no? Se va a transmitir a sus herederos. Este elemento real tiene diferentes nombres. En primer lugar, se llama la herencia, ¿no? La herencia es ese conjunto de bienes y de obligaciones. En segundo lugar, se llama masa hereditaria. Es lo mismo que la herencia. Se llama también acervo hereditario, caudal hereditario, o también puede denominarse patrimonio sucesorio. ¿Ya? Entonces, no olvidemos esta terminología. Finalmente tenemos los elementos formales. Dentro de los elementos formales nos referimos al medio o vínculo de la transmisión hereditaria, lo que va a unir al causante y al causahabiente, jurídicamente, porque tiene que haber una ley que los relacione, ¿no? Una norma jurídica, o al menos una voluntad reconocida por la ley. Entonces, el elemento formal va a ser el testamento, o puede ser la sola disposición de la ley, y también es necesario que haya la aceptación del causahabiente o del sucesor. Porque si no acepta, esto se llamaba antiguamente el repudio de la herencia. ¿No ve? Y eso dentro de los actos jurídicos es un acto jurídico neutro. ¿Por qué? Porque ni nos beneficia ni nos perjudica en caso de repudiar una herencia. ¿No ve? Este entonces es el esquema de la sucesión hereditaria. Tenemos un elemento personal que está compuesto por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo son los sucesores, causahabientes o adquirentes. El sujeto pasivo es el decujus, fallecido, difunto, causante, autor, transmitente o sucedido también. El elemento real o los elementos reales está compuesto por las relaciones jurídicas activas y pasivas, es decir, bienes y también obligaciones. Se llama herencia, masa hereditaria, acervo hereditario, caudal hereditario, patrimonio sucesorio. Pero ¿cómo relacionamos todo esto? En mérito a la ley o el testamento, que también es reconocido por la ley. Entonces, la ley o el testamento van a vincular a estos, pero para que exista esa relación, se requiere también la aceptación del sujeto activo. Hasta acá entonces nuestra clase del día de hoy. En nuestra próxima clase vamos a comenzar a analizar los sujetos de la sucesión y nos vamos a referir quiénes son los herederos. También vamos a analizar un poco sobre la capacidad para ser heredero. No todos pueden ser herederos. Vamos a ver también ciertas circunstancias inherentes a los tipos de herederos, ¿no? Que no siempre van a ser de la misma clase. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias.